¿Y tú, vives o sobrevives? Esta es una de las preguntas que muchas personas nunca se la han hecho. Es impresionante ver cómo hay personas que en la actualidad ni siquiera saben si viven o sobreviven. Siempre se van a levantar. Hay personas que ni siquiera tienden su cama y no saben la importancia que es tender su cama. Entonces son cosas que nos marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque vivimos en piloto automático, porque estamos cansados, porque tenemos que trabajar para poder comer. Lo que siempre se dice, si no trabajo yo no como. O sea, son ese tipo de creencias que nos están limitando. Nosotros estamos tan mal programados que preferimos escuchar música, música de baja vibración. ¿Y tú, vives o sobrevives? El 95% de la población, Carla, está sobreviviendo. ¿Por qué? Porque viene arrastrando un conocimiento, viene arrastrando esas heridas emocionales que nos tienen trabajando como piloto automático. Exactamente, mira, hay personas que se despiertan y es más de lo mismo, se despiertan y siguen dormidos, o sea, es algo curioso cuando dice se despertaron para hacer tal cosa y resulta ser que están en piloto automático. Porque siempre es lo mismo, siempre van a hacer lo mismo, siempre se van a levantar. Hay personas que ni siquiera tienden su cama y no saben la importancia que es tender su cama. Claro, porque si es la primera actividad que haces en el día y no la dejas de hacer, obviamente, ¿cómo va a ser tu día? O sea, es algo que la gente ve, por muy pequeño que sea, tender tu cama marca la diferencia. Incluso hay un libro que dice tiende tu cama, ¿verdad? Ese libro lo recomiendo muchísimo y ahí vas a descubrir tantas cosas que te van a permitir crearte ese hábito. O por lo menos avanzar. Fíjate, esa es la primera tarea del día. Exacto. Y si no tiendes tu cama, la primera tarea del día no la haces, obviamente vas a obviar muchas cosas en tu vida. Exacto, porque no estás preparado para poder dirigir ese día. Y hay personas que incluso se paran y no se ven al espejo. ¿Cuántos de ustedes se levantan y no se ven al espejo? ¿Cuántos de ustedes se levantan y ni siquiera agradecen por la vida? Porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de poder despertar al día siguiente. Entonces son cosas que nos marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque vivimos en piloto automático, porque estamos cansados, porque tenemos que trabajar para poder comer. Lo que siempre se dice, si no trabajo yo no como. O sea, son ese tipo de creencias que nos están limitando y nos convierte en piloto automático. Tú sales a la calle y todas las personas andan como zombies. Andan, van a hacer lo que van a hacer, y hicieron lo que hicieron y otra vez. Y ese es el día a día de cada una de las personas que no tienen conocimiento, que no se educan, que no leen. La importancia de leer, Carla. Así es, la lectura te transforma la vida de una manera tan positiva que si la gente supiera el poder que tiene la lectura, no existiera tanto zombie en la actualidad, no existiera tanta desinformación, pero a la hora de poder leer. ¿Por qué? Porque ahorita, mira, hay personas que ni siquiera les gusta leer, pero hay audiolibros. Hay personas que ni siquiera les gusta escuchar, pero hay videos. O sea, es dependiendo de cómo sea tu atención. Pero ahorita las personas que viven en piloto automático es porque quieren, porque información hay y bastante. Mira, estamos tan mal programados que preferimos escuchar música de baja vibración que escuchar un audiolibro. Exactamente, por lo menos ahorita lo que son la nueva generación es impresionante la música tan espantosa que escuchan y eso es lo que se están programando porque tú lo que repites es lo que programas en tu mente, es lo que tú te dices, también cómo es ese diálogo interno, cómo es ese diálogo que tienes de tú a tú diariamente. Hay personas que ni siquiera dialogan consigo mismos, no hacen una introspección para ver en qué están bien, en qué están mal. Recuerda que tú eres la persona con quien más hablas en el día. Exactamente. ¿Qué preguntas te haces? Eso va a cambiar tu vida. Porque la calidad de tus preguntas es la calidad de vida que vas a tener. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hacen la mayoría de las personas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Porque a mí.
¿Por qué mi mamá no se casó con un millonario? Yo tuviera otro país, si yo tuviera dinero, tú fuera tal persona. Porque mi mamá me abandonó. ¿Ves? ¿Por qué mis padres me dejaron? ¿Por qué me divorcié? Fíjate que todas esas preguntas son de forma negativa. Las personas deberían formularse su pregunta de manera positiva. ¿Qué debo hacer para mejorar tal situación? Exacto. ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo mejorar? Cuando tú empiezas a hablar de cómo lo puedo mejorar, tu vida se transforma de una manera tan positiva. ¿Por qué? Porque empiezas a ver de que eso negativo te está trayendo algo en tu vida. Sí, y las respuestas van llegando solas. Van llegando solas cuando tú te formulas la respuesta de forma positiva. Exacto. Otra de las cosas que nos limita muchísimo, muchísimo es, bueno, vamos a ver si Dios quiere. Ojalá. La forma como tú hablas es ese diálogo interno que tienes, ¿verdad? Porque recuerda que como es adentro, es afuera. Y si tú te estás programando y te estás proyectando de una mala manera, quiere decir que así estás internamente. Entonces tienes que buscar dentro de ti qué es lo que te está faltando. El universo le gusta que le pidan. Al universo le gusta que le pidan. Busca la mejor manera de pedirle al universo. Hay que saber pedir. Exacto, pero ojo cuando vamos a pedir al universo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ay, bueno, yo me quiero ganar la lotería y no juegas la lotería. Hay personas que dicen, ay, bueno, es que yo quiero comprarme una casa y no sales de tu casa a buscar las oportunidades. Ay, bueno, es que yo quiero viajar y ni siquiera planificas un viaje. Entonces, tienes que ver de qué forma estás pidiendo. La mejor forma de pedir es agradeciendo como que si ya lo tuvieras. Esa es la fórmula mágica y es conectar el cerebro, la mente con el corazón. El sentimiento es muy importante. Tienes que sentir que ya lo tienes, celébralo, apláudelo, disfruta del momento. Claro, porque hay muchas personas, no importa que te digan loca o loco, si a usted le dicen loca y loco, déjeme decirle y déjeme felicitarlo porque está en el camino correcto. ¿Por qué? Porque las personas que nos ven como locas, ¿verdad? Que somos esa oveja negra que dicen, quiere decir que no estamos en el mismo patrón que ellos, o sea, tenemos otra visión, ya nos hemos mentalizado, ya nos estamos enfocando en qué realmente queremos. Entonces la pregunta es para poder transformar tu vida y te la hago a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, ¿cuál es tu propósito de vida? De allí parte todo, el por qué y el para qué. El por qué, ¿qué significa cuando nos estamos haciendo esa pregunta? Para el por qué lo hago, ¿verdad? Y para qué yo quiero que esto funcione, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas que tenemos hijos, ese es mi por qué y mi para qué, obviamente, ¿verdad? Pero para poder transformar esa vida que quiero, me tuve que transformar a mí misma. Recuerda que el primero que tiene que estar bien eres tú. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Porque si tú estás bien, todos los que están contigo van a estar bien. Exacto, mira, no importa que de tu vida se vayan personas que no te suman, mira, tienes que aprender a alejarte, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a tomar límites. Tienes que aprender a atraer todas las cosas positivas, todo lo positivo. Exacto. Todas las personas que te sumen. Así mismo es, así mismo es. Mira, hay personas que prefieren pasar su vida entera sobreviviendo y quejándose que buscar la manera de cómo solucionar sus problemas. Buscar soluciones. Exacto. Mira cuántas personas no conozco yo, incluso de mi misma familia, que prefieren pasar necesidad que buscar la transformación. A mí me pasa muchísimo que yo antes ayudaba a mucha gente, incluso no cobraba por lo que yo sé, pero lamentándolo mucho, cuando tú ayudas a esas personas y no valoran tu trabajo, tú te quedas con una déficit de energía y le generas un karma a ellos. Adquieres un karma mutuamente. Sí, tanto como él como a ti. Está denominado como deuda karmática. Entonces yo decía, Dios mío, pero porque si yo les estoy dando las herramientas, no pueden hacerlas como yo les digo? O sea, una de las cosas
que yo siempre digo, si vas a empezar el proceso de sanación, no te saltes ningún día. Entonces lo hace, un día sí, otro día no, otro día bueno, quizás, hoy no pude. mándamelo otra vez que lo borré. O sea, yo dije, no, esto tiene que parar, o sea, no puedo seguir siendo la misma persona. Y obviamente me sentí culpable. Entonces yo estaba generando esa deuda karmática y yo me sentía culpable. Yo decía, no puedo sentir culpa, ¿verdad? Porque ellos no me están valorando a mí como persona ni mis conocimientos. Entonces el día que empecé a decirle, bueno, esta terapia cuesta tanto, no te la voy a mandar porque te la mandé 3 veces. Entonces ya me empezaron a ver con otros ojos. Entonces, es cuando tú dices, hay que tomar distancia, hay que valorarte como persona. Y eso te lo da el tiempo. Lo que pasa es que las personas no están acostumbradas a que le pongan un límite. Exacto. Y que le gusta todo, que sea gratis. Totalmente gratis. Eso también es un error súper grande a la hora de poder manifestar dinero. El querer que todo sea gratis. Y bueno, hablando de poner límites, ¿verdad? Cuando tú empiezas a colocar límites, las personas se van alejando. ¿Por qué? Porque te estás identificando y estás viendo el valor que tienes como persona. Porque si tú no te valoras, obviamente nadie te va a valorar. Tienes que valorar lo que haces, lo que tú estudiaste, para lo que tú estás preparado. Exacto, para lo que tú eres bueno. Así de sencillo. Para lo que tú eres bueno. Otra de las cosas que nos pasa muchísimo a la hora de poder transformar tu vida, dejar de sobrevivir, dejar de ser piloto automático para comenzar a vivir, es que muchas personas no están dispuestos a hacer un cambio en su vida, a salir de su zona de confort. Si tú quieres que tu vida cambie, sal de donde estás. Sí, señor, si tú quieres que tus resultados sean diferentes, haz cosas diferentes. Exacto, mira, hay un mentor que me llamó muchísimo la atención y me decía, ¿cómo quieres vivir? Bueno, yo quiero vivir prósperamente, yo quiero ser millonaria, yo quiero viajar, yo quiero... ¿Dónde estás viviendo? Ahí sí es verdad que salí raspada donde yo estaba viviendo. Entonces cuando me dice, sal de tu zona de confort, tienes que rodearte de las personas que tú quieres ser. No puedes ser tú la que mejor viva en ese sitio y los demás estén por debajo de ti. Siempre tienes que buscar un escalón más alto. Tienes que rodearte de la persona que está viviendo tu sueño. Exacto, tienes que ir hacia allá. O sea, no. Y da miedo, claro que sí, los cambios dan miedo. Pero los cambios son transformaciones. Los problemas son transformaciones. Fíjate tú que tomamos una decisión de poder cambiar nuestro estilo de vida y eso fue algo que nos causaba un poco de miedo. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, pero tienes que atreverte a las situaciones nuevas. Tienes que vivir ese miedo, abraza el miedo. No vas a quitarte nunca el miedo nunca se quita. El miedo te empuja o te arrastra. El miedo te paraliza. O te paraliza, exactamente. Esas 3 opciones. Entonces nosotros decidimos que nos empujara hacia el éxito. Y la mejor opción de vencer al miedo es enfrentándolo. No, ni siquiera enfrentar. Yo, por lo menos mi punto de vista es abrazándolo. O sea, aceptar que tengo esta emoción, pero no me vas a limitar. Yo voy a salir adelante con esto. Porque yo me lo merezco, porque yo estoy preparada, porque yo voy a hacer que funcione. Esto va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. El miedo quiere decir que estás vivo. Exacto. Entonces, cuando tú tienes miedo, no te paralices, simplemente abraza ese sentimiento. Porque nos han dicho de niño que tener miedo es malo. Obviamente, si tú lo internalizas y por todo es un miedo, obviamente que va a ser malo. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva y estás seguro de ti mismo y sabes lo que te gusta y sabes cuál es tu propósito de vida, mira, no va a haber miedo que venga a tu vida a destruirla. Más bien te va a empujar a que seas una mejor persona. Así que si tú estás buscando un cambio, obviamente las matas tienen que moverse. Tienes que mover las matas. La mata se tiene que mover y tienen que caer las hojas que van a caer. ¿Para qué? Para que queden esas que son suficientemente fuertes para salir adelante. Miedo quiere decir que estás vivo. ¿Vives o sobrevives? Así es. Y si te gustó de este tema, no te puedes perder el próximo episodio. Y desde ya te digo que tienes que buscar
¿Qué propósito de vida tienes? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te dicen que tú eres bueno en tu mundo? Con las personas que te rodean. Y si a ti te gusta, obviamente, allí está tu don divino. Aprende a traer las cosas positivas, aprende a traer lo bueno, aprende a traer la abundancia a tu vida. Y no te olvides identificar las heridas emocionales, porque eso es lo que te va a identificar, eso es lo que te está marcando y que no te puede o no te permite estar donde quieres estar. ¿Cuáles son las heridas emocionales? Vamos a repetirlas o vamos a decirlas porque no lo hemos dicho. Lo que son la herida de rechazo, abandono, injusticia, traición y humillación. Entonces aprende a identificar en qué herida estás, y si estás en las 5, bienvenido al club. Lo más seguro que estés en las 5 heridas emocionales. Bienvenido al club. Y si no Sí, tienes ninguna, eres de otro planeta. no, de verdad que tienes una ceguera selectiva. Ceguera emocional. Exacto, entonces es importante que empieces a buscar esa introspección, empieza a meditar aunque sea 5 minutos en la mañana al despertar y en la noche antes de acostarte, y verás cómo neurológicamente te vas transformando y empiezas a crear nuevas neuronas, porque después de los 35 años hay un poco de difunticas que ya no, o sea, que ya ese ramal de conexiones neuronales se van perdiendo. Entonces es momento de empezar a meditar para que se vuelvan a conectar. Okay. Recomendaciones para el día de hoy. La recomendación, la primera es que busques una introspección, que busques dentro de ti cuál es ese diálogo interno que te estás diciendo que no te permite avanzar. Cambia tus hábitos, sal de los malos hábitos, el cigarrillo, el alcohol, el sedentarismo. El procrastinar también es un mal hábito. Entonces crea nuevos hábitos, no nada más alimenticio ni de ejercicio, también crea hábitos productivos. ¿En qué estoy produciendo mi tiempo? Recuerda que tenemos un recurso no renovable que se llama tiempo. Así es, señor, ese es el recurso que jamás vamos a poder recuperarlo. Así que está como el agua, entonces debemos cuidarlo, debemos cuidar en qué estamos enfocando nuestro tiempo, nuestros pensamientos, y ver qué nos estamos diciendo. Porque recuerden que un pensamiento genera una emoción, y una emoción te genera un enfoque, y un enfoque te genera la energía. Cuando aprendemos a cambiar nuestra energía, cambiamos nuestra vida. Así de sencillo. Así que ve en qué te estás rodeando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando, en qué te estás manifestando, cuáles son esas situaciones que quiero cambiar y cómo la puedo cambiar, porque todo es cambiable en esta vida. No le temas a los cambios. Esa es una de mis recomendaciones que siempre hago. Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. Es la mejor recomendación que te podemos dar. Escribe tus metas. Escribe eso que quieres. No se lo digas a nadie. No, mira, tus metas quizás o tus sueños quizás sean imposibles para una mente pequeña, pero cuando tú empiezas a hablar y a rodearte con personas sabias, con personas que son educables, tus metas son extraordinarias, son de esas personas que te impulsan a dar lo mejor de ti, son de esas personas que te dicen hacia dónde tienes que ir, y esas son las personas que debes escuchar. No puedes escuchar a personas que te critiquen y que su vida sea un caos, que no se atreven absolutamente en nada. Evita ese tipo de personas, sea quien sea familia, sea amigos, sea tu pareja, porque incluso hay parejas que te retrasan tanto, ¿verdad? Pero eso va a empezar a cambiar, porque si ella quiere estar contigo y ve tu progreso y ves tu evolución, así en el principio te digan loca, tú lo vas a alar hacia ti. ¿Por qué? Porque vas a tener esa misma conexión, y si lamentándolo mucho no sientes esa misma vibración, esa persona se va a ir. ¿Y tú vives o sobrevives?